Quiero recordarles el día de mañana, jueves y viernes, a partir de las 10 de la mañana. Amén. Hemos hecho eso porque aquí en Santiago es muy complicada el tránsito y ya creemos que a esa hora ya podemos tener. Solo el sábado es a partir de las 9 de la mañana. Amén. Jueves y viernes a partir de las 10 de la mañana es liberado, ya saben, es entrada liberada, porque a mi apóstol no le gusta que cobren. Y a mí tampoco. Normalmente nosotros, hermanos, estamos para bendecir. De lo mucho que Dios nos da, de eso damos. ¿Puede decir amén? Amén. Así que vamos a dejar al amado apóstol, nuestro apóstol Sergio Enríquez, y damos un aplauso porque Dios lo trajo, hermano, realmente. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición haber podido llegar hasta este lugar. Realmente sí se nos complicó un momentito, pero el Señor siempre hace la obra. Y gracias a Dios que ya estamos acá. Es una belleza todo lo que estoy viendo. Este púlpito tan hermoso que no lo había visto, que está pero como para llevárselo. O por lo menos la idea, ¿verdad? Porque ha de pesar el peso de gloria, ¿verdad? Ha de pesar bastante. Qué lindo. Y veo que, no me acuerdo, yo me acuerdo que aquí habían gradas o no. Aquí. O sea, ya no querés que me baje por ahí. Qué lindo está. Y el Señor va a permitir que esté también más lindo el nuevo lugar que el Señor habrá de dar, ¿verdad? Démosle un aplauso al Rey bendito, que Él es el que abre las puertas siempre. Qué lindo. De veras que me gusta ese púlpito. Me gusta. Casi nunca piropeo los púlpitos, pero este sí está bonito, bonito. La vid verdadera, ¿verdad? Qué lindo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad y de permitirnos estar en este lugar. Gracias, bendito Padre Celestial. Yo te vengo suplicando con todas las fuerzas de mi corazón, Señor, que nos auxilies hoy, que nos des un espíritu de revelación, que nos des tu palabra, tu unción, tu gracia, tu fuerza, esa palabra apostólica, Señor, que fundamenta, esa palabra profética que ubica, esa palabra evangelística, Señor, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo he estado meditando, quiero contarles de entradita, he estado meditando tal vez en las cosas de cómo la humanidad ha ido evolucionando. Definitivamente, ustedes conocen, eso solamente al estudiarlo secularmente se va comprendiendo. Cómo fue la forma de organización de las primeras tribus, cómo fue la época feudal, cómo fueron los reinos, cómo fue cambiando los gobiernos. Y realmente cada una de esas experiencias le iba añadiendo algo a la próxima forma de gobierno. Definitivamente, si lo vemos desde el punto de vista humano solamente, podríamos decir al final de cuentas que el próximo paso que vendría a ser el nuevo orden mundial realmente va a venir a ser una forma de gobierno perfecta ante los ojos de los humanos, no la forma que Dios quiere, pero sí es un cúmulo de experiencias que la humanidad ha venido teniendo desde la caída de Adán, que son aproximadamente 6,000 años. Es decir, primero se pusieron en tribus, como repito, y luego fueron evolucionando y evolucionando, de tal forma que incluso nosotros somos influenciados por el derecho romano, por decirle algo, por la cultura griega, y digamos,
nuestras naciones. Digamos, ustedes acaban de celebrar el bicentenario, me parece que el año pasado, ¿verdad? ¿O no? 2010 se celebró el bicentenario, y se podría decir que entonces en 200 años se logró la organización que ustedes tienen, pero no es así. Porque la gente que vino a América ya traía un cúmulo de enseñanza de donde venía, tenían una forma de ver las cosas. Los ingleses que se ubicaron en el norte, los franceses, los españoles, todos ellos tenían siglos de aprendizaje. Y eso lo pusieron en práctica en una nueva forma de gobierno acá. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto, verdad? Si no es sociología ni nada por el estilo, la cosa que tengo que platicar. Pero cuando yo veo eso, me doy cuenta de que el nuevo orden mundial, que ese va a ser el gobierno del anticristo, es sacado del conocimiento y la experiencia que se ha alcanzado durante los 6,000 años de la humanidad caída. Porque yo no creo que la humanidad tenga 6,000 años de existencia. Lo que yo creo es que tiene 6,000 años de estar caída. Porque fue hasta que el hombre cayó cuando el cronómetro empezó a correr. Antes no. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, ese va a ser una forma de gobierno. Vemos más adelante que Dios le da otra forma de gobierno a Israel. Pero fíjese qué interesante, porque Israel, digamos, no era una nación. Israel no era una nación, sino que se empezó a formar nación hasta en el desierto, cuando salieron de Egipto. Antes no era nación. Cuando ellos llegaron a Egipto, no eran un pueblo, eran tribus que estaban ahí. Y entonces ellos empezaron a obtener las costumbres de un gobierno que ya estaba establecido, el cual era el gobierno de los egipcios, de la máxima potencia. Entonces todos los parámetros que ellos tenían, los parámetros de justicia, los parámetros religiosos, todos los parámetros que ellos tenían de ejército y todo, provenían de Egipto. Pero ahora Dios quiere hacer un pueblo, pero no con la organización que tenían en Egipto. No lo quiere hacer con esa organización. Dios no quiere hacerlo con esa organización. Y Él toma ese pueblo, ya lo tiene planificado. Y entonces Él dice, bueno, la mayoría de estos han logrado lo que han logrado en muchos años, en muchos siglos. Pero mi pueblo, debido a su obstinación, se van a tardar 40 años. Pero realmente yo lo quería hacer en menos tiempo, pero de todos modos tiene que haber un tiempo, no porque Dios no pueda hacer las cosas así, sino que Dios quiere que nosotros participemos y asimilemos su conocimiento. Entonces viene el Señor y utiliza los 40 años del desierto para darle forma a un gobierno con leyes que no tenía nadie. Hermano, es impresionante. Es decir que no fue por gusto que los puso en el desierto. No fue por gusto que los puso en el desierto, como tampoco es por gusto cuando nosotros entramos al desierto. Entramos con un propósito al desierto. Jesucristo dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo después de haber sido bautizado en agua. La Biblia dice, me la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Como que hay ambientes más propicios para que le hablen a uno. Y uno de los ambientes más propicios es cuando uno está sufriendo. Como que el estrés lo hace que uno responda, como yo no sé si hay un adrenalinazo o qué es lo que pasa, pero uno responde de una manera distinta. Por ejemplo, yo le aseguro que, bueno, hoy es un día laboral y muchos de ustedes están aquí porque aman al Señor y quieren aprender algo, pero han estado trabajando todo el día. Quizá alguno de ustedes está cansado y está tratando de poner atención, quizá alguno, pero de repente se echa en su cabezazo. Pero le aseguro que si lo pasamos acá a que predique 15 minutos, ya no cabecea.
Porque en ese estrés, en esa presión, como que el organismo se abre y se pone más propicio el receptor para recibir lo que Dios quiere. Entonces hay ambientes que son más propicios para recibir y oír. Me la voy a llevar al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y si por los ríos, no te anegarán. Por el fuego y por la llama no te quemará. Como que es necesario eso, porque Dios está estableciendo algo en nosotros, como lo que estaba estableciendo en Israel. Que viene Dios. Bueno, qué cosa más impresionante para mí eso. Viene Dios y saca al pueblo de Israel que está cautivo en Egipto. Pero no es un pueblo, son tribus. No tienen una forma de organización. No tenían congreso. Hoy tienen congreso. Se llama la Knesset, creo que se llama. Knesset. Hoy tienen formas de uno de los equipos más fabulosos de investigación. Al Mossad. Mejor que el FBI de los gringos y el FBI de nosotros los guatemaltecos. Nosotros tenemos FBI. Fuerza Bruta Indígena. ¿Qué quieres? Es otra cosa, solo para que no se duerma. El otro es el Federal Bureau de Inteligencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos al punto. Ahora ellos ya tienen todo eso. Pero cuando están saliendo del desierto no tienen nada. Ellos tienen una forma deficiente de organización, a tal punto que su suegro Jetro le dice: no está correcto lo que tú estás haciendo de juzgar desde la mañana hasta la tarde. Vas a desfallecer tú y va a desfallecer todo el pueblo. Lo que tienes que hacer es delegar. Busca a tantos hombres, ve que tengan el espíritu, ora por ellos para que les caiga el espíritu que tú tienes y que sean hombres con estas características. Y entonces empieza a formar un gobierno. De ahí vienen las ideas también. Desde antes venían las ideas de formar un gobierno. Bueno, entre paréntesis, ahí dijo el Señor cómo tendrían que ser los líderes que están al frente de un gobierno. Pero eso son otros 20 pesos, porque eso es como hablar de política, ¿eh? Aunque esto tiene mucho que ver con ello. Ahí se volvió seria la cosa. Porque, ¿sabe por qué se volvió seria? Porque, para empezar, no había sacerdocio. El único sacerdocio que conocían era el sacerdocio de Egipto. Y el otro sacerdocio que conocía Moisés, pues era de alguna manera el sacerdocio de su suegro. Pero no había sacerdocio. Entonces viene Dios y levanta un sacerdote y todos se le ponen al brinco. No, eso no es así. Entonces viene Dios y en una noche hace que reverdezca aquella vara y dice quién es el que va a ser el sacerdote. Pero es una forma de organización. ¿Pero por qué le estoy hablando esto? Porque para hablar de historia está bonito. Pero la Biblia dice, impresionante, hermano. La Biblia dice que Dios iba a quitar esa nación e iba a poner otra momentáneamente. Ojo con esto, por favor. Esto es muy importante lo que le voy a decir. No la iba a quitar por siempre, porque esa es una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. De la gente que dice, no, quitaron a Israel y Israel está desechado. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a Israel? Y a continuación él mismo dice, contesta, de ninguna manera. Pero sí la puso en stand-by, porque la misma Biblia dice, en el lugar en donde yo les dije, ustedes ya no son mi pueblo, ustedes ya no eran pueblo.
en ese lugar les será dicho: ahora sois hijos del Dios Altísimo. O sea que no lo olvidó. ¿Olvidó Dios a Israel? De ninguna manera. ¿Lo reemplazó completamente? No, Señor, no lo reemplazó, sino que abrió un paréntesis en donde entramos todos nosotros que no éramos israelitas según el linaje humano, pero que sí éramos israelitas, hijos de Abraham, porque éramos hijos de la fe. Esa es otra cuestión impresionante. Ese no es tanto el tema, pero tengo que mencionarlo. ¿Por qué razón? Porque entonces viene Dios y aquella nación que ya se había organizado, que le costó organizarse en el desierto para que cuando penetraran en Canaán pudieran tomar todas las bendiciones, porque ninguna nación que no se organiza bien va a poder disfrutar de la abundancia ni la prosperidad, ninguna. Un hombre que no es organizado y su papá le hereda $10 millones, hermano, se los gasta, así no es organizado, cuando siente ya debe. Ejemplo de esto, sin ir muy lejos. Bueno, él no le dejó ninguna herencia a su papá, pero Mike Tyson llegó a ganar cantidad de millones de dólares. ¿Y ahora qué tiene? Nada. Ahora lo que está haciendo es jugando a ser luchador profesional, y ahí se gana la vida, y ahí a viejo. Porque no está organizado. Entonces cualquier nación puede tener mucha prosperidad, pero si no saben organizar, pierde todo. Y cuando yo digo bien organizada, no me refiero a una organización necesariamente como la que muchos le huyen, sino que a un organismo, pero el organismo está bien organizado, ¿o no? Por ejemplo, ¿cuántos sistemas tenemos nosotros? Mi cuerpo, su cuerpo. ¿Acaso no tiene el sistema respiratorio? ¿Sistema linfático? ¿Gastrointestinal? Hermano, tenemos sistemas, estamos bien organizados, pero no dependemos de la organización, sino del organismo. Algo más profundo que le da vida a esos sistemas. Es glorioso, pero no me meteré ahí. Lo que yo quiero decirle es: te viene Dios y dice: muy bien, este pueblo ya lo había organizado yo. Pero recordemos una cosa, que Dios no está haciendo planes de emergencia. Ok, Dios no está diciendo: ok, si me falla esto, entonces voy a tener que hacer esto. No. Ese no es el Dios en el que usted creyó, ni en el que yo creí. El Dios en el que nosotros creímos nunca falla. Él ya sabe todo, hermano. Él tiene presciencia, conocimiento anticipado de las cosas, omnipotencia, es todopoderoso. Él tiene omnipresencia porque está en todos lados. Es infinito, es Dios de dioses, es Rey de reyes y Señor de señores. Él no tiene falla, en Él no hay falla. Entonces, si Israel falló, Él de alguna manera, y ahí sí ya no me puedo meter, porque eso es el poder de Dios y su conocimiento, pero si Israel falló, Dios ya sabía. Y si tú no eres de sangre israelita, según el linaje de la carne, pero eres hijo de Dios y eres llamado Israel de Dios, también Dios ya sabía antes de que vinieras a la tierra y Él enviara su espíritu al estuche que lo envió. Entiéndase, tu cuerpo. Dios sabía en dónde estaba aterrizando ese espíritu y en qué país. Y Dios ya sabía que ese que estaba aterrizando ahí era hijo de Él. Eso no lo digo yo, eso lo dice Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entonces antes de participar de carne y sangre ya eran hijos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Bueno, pero sigamos. Entonces viene Dios y dice: es que de veras, qué Dios el que tenemos, hermano. Precioso. Sinceramente, los idiomas del mundo no dan la talla para describir cómo es Él.
por muy educado que sea alguien, por muy amplio que sea su léxico, si Pablo dijo que no le había sido dado decir lo que había visto allá, ya se imagina para describir al rey. ¿Cómo es él? Dirían. ¿Y cómo es? ¿Por qué no me lo trajeron? Jamás ha hablado hombre como ese, decía. Pero no podían decir cómo era que había dicho las cosas. Bueno, entonces volvamos con nuestro Padre bendito. Entonces viene él y dice, muy bien. Entonces, ahora quito parcialmente a Israel, le pongo stand-by y su casa es dejada desierta hasta que diga bendito el que viene en nombre del Señor. Mientras tanto, voy a levantar a una nación que no era nación. Eso tampoco lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Voy a levantar a un pueblo que no era pueblo. Y lo voy a llamar real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar todo lo hermoso que usted ya sabe. Pero entonces viene Dios y quita a Israel y nos pone a nosotros. Pero ahora tenemos otro problema. No teníamos la organización. Y la única forma de organización que conocíamos era la de Egipto. Entonces viene Dios y dice, lo siento mucho, así no es la cosa. Así que se organicen los demás. Ustedes no se van a organizar así. ¿Qué hacemos? Me los voy a pasar por el desierto. Y ahí les voy a enseñar. De eso les quiero hablar. No se preocupe, yo ya estoy predicando. No va a decir, hasta ahorita va a empezar este hermano. Si yo estoy cansado, me levanté a las 5 de la mañana. No se preocupe, yo no dormí toda la noche. Así que ya estamos empatados. Y no es que se lo esté echando en cara, sino que digo yo, si no dormí toda la noche, en cualquier momento tal vez se me acaba la batería, ¡plum!, me desconecta y me quedo. Entonces tenga fe de que eso no va a pasar. Ok, muy bien. Entonces viene el Señor, hermanos, que qué cosas, hombre. Viene el Señor y le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Todo lo que hagas lo vas a escribir. Pero hay cosas, mandamientos de Dios, porque nosotros conocemos los 10 mandamientos. Pero a Moisés le dieron un mandamiento que no estaba entre los 10. Y el mandamiento, ahorita se lo voy a leer, el mandamiento es, escribe exactamente por los lugares donde tú pases. Escríbelo. Porque los lugares donde tú pases en el desierto son importantes. ¿De qué otra manera podríamos decir que Dios le da una orden a esa naturaleza? Bueno, me voy a subir mejor y le voy a leer el nombre del tema. Pero ya me di más o menos a entender, ¿va? Mire pues, yo le puse este tema a las jornadas de Israel. Ahora tengo que contarle que Israel, desde luego, tuvo jornadas por 40 años. E Israel acampó 42 veces. Cada jornada era una etapa de la forma de organización que Dios quería para su pueblo. En otras palabras, cada jornada, así como cada jornada del niño dentro del vientre de la madre hasta que llega a las 40 semanas, 39 semanas son, ¿cuántas semanas son? 9 meses, más fácil, ¿ah? Él se está formando. Si el niño va a nacer a los 7 meses, 8 meses, los médicos dicen, no hombre, no, es que todavía no. ¿Por qué no? No se le han formado bien sus pulmones, pero es que ya se le viene el bebito a la señora. Entonces, pónganle esteroides para que pero le va a causar efectos. Sí, pero si no se va a morir cuando nazca, no va a poder respirar bien. Bueno, está bien, pónganle esteroides, porque esas etapas son etapas de formación. En otras palabras, entre paréntesis, en otras palabras, hermano amado, urge ir y predicar el evangelio.
Pero no urge tanto como para que no te prepares. Porque te vas a enfrentar con cosas bien tremendas. Entonces tienes que venir y prepararte. Mientras no estás preparado, lo único que puedes ir a decir cuando empiezas a evangelizar a alguien y te empiezan a presentar argumentos es: bueno, yo no sé, tú ven y ve. Venite, te invito a la iglesia y ahí te dejo con mi pastor. Él te va a contestar todas las preguntas. Yo todavía no he sacado mis grados de teología, pero ya está haciendo algo, ¿verdad? Pero urge, pero no vaya sin estar lleno del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y entonces, después de recibir poder allá en Jerusalén, van a ir a Judea, a Samaria, a lo último de la tierra, a todos lados. Empezando por casa, que ahí era Jerusalén. Pero volvamos al punto entonces. Voy a leer. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. Miren lo que dice el verso 2. Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. No sé si se vio mi pointer o tengo otro más coqueto aquí todavía. Muy. Entonces, ¿por qué anotó Moisés? Es que no tenía nada que hacer, hermano. Es que estaba practicando ortografía y caligrafía. Lo siento mucho. Es que quería dejárselo. Es que se lo quería dejar de recuerdo, de legado a todo su pueblo. Parcialmente cierto. Pero cuando nosotros le preguntamos a la Biblia, ¿por qué Moisés dejó escrito eso? ¿Por qué lo dejó escrito? ¿Y qué me importa a mí? Pues como dice uno de sus, a mí sí me importa. ¿Sabe por qué? Porque si Dios dijo que lo hicieran, es porque Él tenía propósitos para nosotros. ¿O no? Ahora déjeme leerle el verso, hermano, eso es impresionante. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces no fueron escritas para que quedaran un récord únicamente histórico de las jornadas de Israel en el desierto y todos los israelitas se la aprendieran. Quedaron escritas para nosotros. ¿Sí o no? ¿Ha oído usted aquel dicho? Se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. ¿O no? ¿No se usa aquí ese dicho? Bueno, allá en mi tierra se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Pues aquí no es se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro, aquí es se lo digo a Israel para que lo entienda la iglesia. Pero ¿con qué nos topamos nosotros, los ministros? ¿Con qué nos topamos? Con un montón de gente que acaba de salir de Egipto, que sí son hermanos, que van camino al cielo, pero que no se han metido en la organización y que empiezan a querer explicar sin haberse sometido a un periodo de capacitación del Espíritu a través de los ministros. Y entonces empiezan a hablar tonterías. El Antiguo Testamento, ese se quedó ahí atrás. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Este verso derrumba eso. Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10 dice que aquellos eran sombras de los bienes que habrían de venir. Entonces lo derrumba. Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no dice con excepción de Génesis a Malaquías, a partir de Mateo hasta Apocalipsis. Entonces esa es la, no, es toda. Yo no dejo que, a veces
Yo no dejo que a mí me roben esa bendición. Hay hermanos que me dicen, no, dígame tal cosa, pero dígamelo en el Nuevo Testamento. Ay, Dios mío, pues agarro este verso para decírselo. ¿Sabe qué encontré una vez? Que en el Nuevo Testamento, tal vez usted no me lo va a creer, o tal vez usted sí lo encontró y me puede auxiliar, y lo digo con sinceridad. No sarcásticamente. Pero yo no encontré en el Nuevo Testamento todas las funciones que tiene que hacer un pastor. No lo encontré. Pero de veras, écheme una mano, tal vez usted sí se recuerda de alguna, que diga, los pastores tienen que hacer esto. Los pastores, no digo el pastor, los pastores. Es más, se pone más seria la cosa. La única vez que se habla de pastores, nosotros, digamos, mi hermano Billy acaba de decir, ¿cuántos pastores vinieron? Y se pararon un montón de gente. Bienvenidos, por cierto, ok. Pero la única vez que se habla de pastores, si no creería yo que hay pastores. La única vez que se habla es en Efesios capítulo 4, donde dice, apóstoles, ahí los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero yo tengo, hermano, nombres de apóstoles en el Nuevo Testamento, evangelistas, profetas, maestros, pero no tengo el nombre de ningún pastor, con excepción de Jesucristo. Y hay una palabra en Hebreos capítulo 12, donde dice, acordaos de vuestros pastores. Pero el original no dice así. Porque para decir pastor en griego se dice poimen. Y esa palabra poimen no aparece en ningún lado con nombre para nadie. Pero no estoy tratando de derrumbar nada, solo estoy tratando de decir que yo no encontré nada. Y que tal vez usted, si lo encuentra y me hace la campaña, va a ser, de veras lo digo, va a ser de beneficio para mí. Pero ¿dónde fui a encontrar las funciones de los pastores? En el Antiguo Testamento. Cuando empieza a decir qué era lo que tenían que hacer los pastores. ¿No habéis vendado a la quebrada? ¿No habéis traído a la perdida? Entonces el pastor tiene que hacer 5 cosas según ese versículo. Ese no es el tema. Solo estoy diciendo que hay una organización que Dios deja, pero la deja encriptada, en clave. Y por eso tenemos problemas, porque hay un montón de gente carnal que dice, no. A mí dígame dónde está eso de la cobertura. Y en el Nuevo Testamento, no en en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la cobertura? A ver, aquí, COBERTURA. Dígamelo pues. Es un invento de ustedes para manosear a la gente. ¿Quién dice? Si alguno se siente manipulado, eso, hermano, tiene que discutirlo con su ministro, con el pastor. Pero yo le he enseñado a mi gente, todos los que están en cobertura, están con una cobertura, y les he explicado el término espiritual, pero ninguno tengo la fuerza, ni fui a traer a ninguno. A ellos el Señor les mostró, y nos juntamos, y por amor, por espíritu, por revelación, nos quedamos. Es más, yo allá en Guatemala, que se podría hacer, no lo hago. El hecho de decirles, muy bien, todos ponen sus propiedades a nombre de la misión. ¿Y la misión a nombre de quién está? Del presidente o el representante legal, que en muchos casos en ese caso podría ser yo. Según yo, así, yo les digo a los muchachos, no, yo no quiero. Ustedes compraron ese terreno, ustedes edificaron esa iglesia, ustedes tienen su personería jurídica. ¿Acaso yo les di dinero para eso, pues? Ustedes vendieron
un montón en cafetería, ahí vendieron, hicieron car wash, y, bueno, allá en nuestros lugares, las comidas típicas, ¿verdad? Pupusas, enchiladas, y a saber cuántas cosas más. Pues ellos lo vendieron ahí en el Talento, le dicen en México. Hermana, le toca Talento. ¿Y eso qué es? Talento, la cafetería. Va, ellos agarran dinero, lo van juntando, y compran un terreno, y después viene la misión y le dice: el terreno es de nosotros. Eso es ladrón, perdón. Pido perdón. Eso no es correcto. Es que si usted trabajó en algo y vengo yo y se lo quito, no es latrocinio. Claro que sí. Bueno, pero mejor dejo de pelear. Pero de que existe cobertura, existe. Entonces déjeme explicarle. Una vez, ya entendimos, solo quiero hacer una breve. Mire, para mí son las 7:10 de la noche. Como estuve no sé cuánto tiempo en Miami, ahorita el avión se retrasó ahí, no sé, ahí creo que habían 2 horas de diferencia, y aquí ya ni sé. Sospecho, pero hasta que no venga la revelación de lo alto, de qué hora es aquí, porque no miro relojes tampoco. Aquí son las 10:10. Perfecto, para anuncio de reloj. ¿Usted se ha dado cuenta que todos los anuncios de los relojes a las 10:10 lo ponen? Las dos manitas así. 10:10. Bueno, pues sigamos acá, porque no solo que ya es tarde y yo no hay modo que avance, pero quiero hacer un breve examen a estas alturas del partido. ¿Por qué escribió Moisés con detalle todas sus jornadas? Porque Dios se lo ordenó. Muy bien. Otra pregunta. ¿Y para qué? Para nosotros. Muy bien. Vamos bien. Me voy dando a entender. Ahora mire. Números 33:5. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés, ese es Egipto, y acamparon en Sucot. Entonces, ¿para quién dejaron ese versículo 5? ¿Para quién lo dejaron? ¿Para quién a ver, hermano, écheme una manita, porque se recuerde que yo no me tengo que sentir aquí puro pollo comprado. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para mí? 33:5 de números lo dejaron para mí. No sé si para usted, pero para mí sí. Entonces, si lo dejaron para mí, me lo tienen que explicar. Y si me lo tienen que explicar, entonces aquí lo primero que tendría yo que decir es: me llama la atención la palabra acamparon. Porque hacer una especie de campamento, ahí va a habitar uno, aunque sea por un periodo no muy prolongado, pero se tiene que empapar de esa verdad, y acamparon en Sucot. Y Sucot quiere decir cabañas, tiendas. Y viene de una palabra hebrea. La palabra Sucot viene de una palabra hebrea que se dice sacá, que quiere decir cobertura. Entonces pregunto, ¿dónde acamparon? Entonces, ¿cuál era el primer principio? Pues sí, había cobertura en Egipto, pues solo de maldad, cobertura de tinieblas. Pero aquí no. Entonces el Señor dice: muy bien, señores, vamos para afuera, vamos para afuera. Y lo primero que tienen que saber, tienen que acampar en Sucot, porque va a venir un pueblo después de ustedes que tienen que acampar en Sucot.
Y entonces yo entiendo que, hermano, una de las peleas y uno de los ataques más mortíferos contra el pueblo del Señor va a ser eso. Sí, van a atacar la cobertura. Van a atacar la doctrina y van a atacar la persona o las personas. Las van a atacar. Pero está en toda la Biblia. Mire, si no está en toda la Biblia, bueno, yo por lo menos lo miro en toda la Biblia. Allá en el libro de Génesis, Adán y Eva no se pudieron volver a comunicar con Dios hasta que Dios les puso por cobertura pieles. Así dice la Biblia. Ellos estaban desnudos y ellos se taparon con su propia cobertura. La cobertura con lo que ellos se taparon fue con higueras. Y con higueras hicieron bueno, no sé si aquí está mal decir así, pero allá nosotros le decimos taparrabos. ¿Así le dicen ustedes también? ¿No dije ninguna mala palabra? Bueno, usted recuerda, ¿verdad? Por favor, que si digo algo que no es propio para acá, para Chile, no es que yo sea mal hablado, sino que así hablamos allá, pues. Es el mismo español con algunas modificaciones. Viera que cuando llegan los hermanos aquí, de aquí para allá, dicen unas cosas, hermano. Un día estaba predicando un hermano que llegó precisamente de Argentina y se echó una, hermano, que ni la cuento. Y todos los pastores y todos los que estaban oyendo, ¿qué? ¿Dije algo malo? No, le decían, seguí, aquellos felices, ¿sabes? Se puede, dijeron. Nosotros en Guatemala tenemos un dicho, por ejemplo, amor de lejos, no sé qué más sigue. En México eso es una grosería. Un hermano de aquí de Chile que lo mandaste para la Argentina, ¿fue? ¿O cómo fue la cosa? Aquí es donde le digo, sí pues. Sí. Que de aquí lo mandaste para allá y entonces él para la Argentina y ustedes aquí, Lola le dicen a las muchachitas. Y le dijo a la hermana que lo recibió, hermana, qué lindas sus Lolas, y estaba en la Argentina. Y él dice, gracias a Dios. No, hoy no vino el hermano, ¿no? Gracias a Dios, dice que estaba a la par con mi esposa. Si no, la hermana me fusila ahí. Dice. Entonces, por eso hago la aclaración, ¿verdad? Si dije algo, créanme que estoy diciendo cosas bien dichas. En guatemalteco, por lo menos. Bueno, entonces, ellos hicieron su taparrabo de higueras. ¿Sabe qué significa eso? La higuera es figura de la religión. Y para hacer ese delantal, dicen algunas Biblias, de higueras, tuvieron que haber cortado las hojas. Pero cuando una hoja se corta del lugar que lo sostiene, se muere, se seca. Entonces ellos estaban cubiertos con algo que se seca. Al ratito ellos iban caminando y la hojita en el lugar menos indicado era donde más rápido se caía la hoja, ¿verdad? Y según ellos que estaban cubiertos. Así pasa con la religión. La religión quiere cubrir pero no puede. Entonces la demás gente se agarra de eso para decir que no hay cobertura. Pero sí hay una cobertura que no es la religión, sino que es la cobertura que Dios da. Entonces viene Dios y dice, muy bien, ahora los voy a cubrir de pieles. Los cubre de pieles y ya pueden tener comunicación otra vez. Así hay un montón de ejemplos, hermano. Pero montón. ¿Cómo hizo
por ejemplo, Jacob para obtener la bendición de su padre. Usted sabe todo lo que hizo, pero el padre lo probó. Dijo, la voz es de Jacob. Acércate para que te palpe y te bendiga. Entonces se acercó él, pero él se acercó. Él ya iba preparado. Él en sus manos llevaba cobertura de piel de carnero. En su cerviz llevaba cobertura de piel de carnero. Y todo él iba cubierto con un vestido que no era de él, sino que su hermano mayor. El hermano mayor nuestro, según Hebreos, es Jesucristo, porque dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos de una misma naturaleza, dice Hebreos. Por cuanto son de la misma naturaleza, el que santifica a los que son santificados, entonces no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces nos ponemos el vestido de nuestro hermano mayor, en la cobertura. Cubrimos nuestras obras que hacemos con la cobertura de Él y nos humillamos, aceptamos el yugo de Cristo en nuestra cerviz y nos acercamos para recibir bendición a causa de la cobertura. Entonces eso hay que explicarlo. Lo primero que va a atacar el adversario, hermano amado, es la cobertura. Yo cómo lamento eso, hermano. Déjeme ministrarme aquí con usted, que ni siquiera conoce a algunos de los hermanos por los cuales muchas veces sufro. Pero yo crecí en un ámbito espiritual en donde la cobertura ministerial y la visible era el pan nuestro todos los días. Entonces para mí eso era lo más normal. De vez en cuando nos hablaban y yo iba anotando así. Pues aquí Isaías dice, sobre toda gloria habrá cobertura. Qué bonito, qué interesante. Ve, Pedro se tuvo que vestir para poder ver al resucitado, y así vestido se tiró al agua. Si uno se desnuda para tirarse al agua y se vistió, nadie se puede presentar al resucitado si no está cubierto. Qué lindo, ve, la Rebequita se baja del camello y se cubre para encontrarse con su esposo. Eso quiere decir que ninguna se va a casar si no tiene cobertura. Qué bonito, ve, el desfile de los coatitas. Antes de que empezara el desfile, entraban Moisés, Aarón y los hijos de Leví, Moisés y Aarón entraban para que los hijos de Leví, coatitas, pudieran llevarse las cosas más sagradas, pero las cubrían con un paño azul. Lo más sagrado no se puede movilizar en el desfile de los coatitas si no tiene cobertura. Mucha gente pretende llevar revelación y no acepta cobertura. Y déjeme explicarle esto, hermano. No se trata de la persona que te cubra, se trata del principio que se cumple. No sé si me estoy dando a entender con eso. No se trata, esa es la cobertura, ahí vamos. No. No se trata solamente de la persona, y ojo con acabo de decir solamente, de la persona que te cubra, sino se trata del principio cumplido. Es como dar. Hermano, Dios mío, por favor, ayúdame. Y ahorita lo voy a dejar en paz, se lo prometo. Dios mío, ayúdame. Ya lo voy a dejar en paz. Pero déjeme decirle esto tan importante para mí, hermano, decírselo. No se trata de a quién ofrendarle, se trata de cómo ofrendar. Porque yo miro un montón de gente que dice, yo soy buena tierra. Vengan a mí, venid a mí todos los términos de la tierra para que le ofrenden. Yo soy buena tierra. Yo he oído gente que ministra y dice, yo me podría retirar ahorita. Y tal vez tienen 40 años, 45 años. Y me podría retirar ahorita y no tengo necesidad de nada, no le debo nada a nadie. Pero si lo hago es por amor. Mentira, por amor al dinero tal vez, pero no por amor a Dios. No todos. Habrán sus honrosas excepciones que lo dicen con toda sinceridad y me disculpo con ellos si me están escuchando y se sintieron ofendidos. Hoy vine un poco diplomático. Pero mire pues, Jesús se para frente al arca de las ofrendas y empieza a ver que todos traían. Y de repente viene una viuda pobre
que da 2 monedas de cobre. Y dice, esta dio más que todos los otros. Y fue algo extraordinario, pero lo que le quiero decir es, ¿a quién le ofrendó ella? ¿A quién le ofrendó ella? ¿Realmente a quién le ofrendó? Absolutamente, a Dios. Pero, ¿qué alfolí utilizó ella para llevar su ofrenda a Dios? A ver, recordémonos. No sé si tenemos el versículo por ahí como para que lo leyéramos. No se recuerdan dónde está. En la Biblia, ¿verdad? Está. ¿No lo tenés por ahí? ¿No tienen una concordancia así rapidita? Para no tener que salirme del programa, pero veo que me voy a tener que salir porque ustedes no quieren. Vamos a ver pues. ¿Verdad que necesitaban amenazas? Lucas 21. Espérame, ya que me salí de aquí, lo voy a hacer aquí. Lucas 21. Vamos a ver, permítame un segundito, hermano, téngame paciencia, por favor. Le prometo que no me voy a tardar mucho. La tortura no va a ser para siempre. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta vida tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que venía, etc. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, etc. Entonces pregunto, ¿dónde estaba Jesús? ¿En qué templo? Estaba en el templo. ¿En qué templo? Sí, en el templo de Herodes, si no había otro. En ese templo, ¿a quién le ofrendaban? Pongámoslo de esta manera. Cuando usted viene aquí, usted le ofrenda a Dios, pero deposita su ofrenda en un alfolí apostólico de el apóstol Billy Brian Bunster Foster. Y echó todo su sustento. Pero mira, Billy, fíjense qué tremendo. ¿Dónde lo puso ella entonces? En el alfolí del sumo sacerdote, en el alfolí de los judíos. Pregunto, ¿Jesús ya tenía tesorero? ¿Sí o no? Entonces él también tenía alfolí. Entonces él no dijo, qué viuda más tonta. Tenía que haber ofrendado conmigo porque yo soy buena tierra. ¿Y quién era mejor tierra? ¿Jesús o los sacerdotes? Jesús. Pero él no vio eso. Él no vio exactamente eso, sino que él vio el corazón de ella. El principio. Así es la cobertura. Hay gente que se somete y cubre. Entonces Dios lo que mira es el principio de humildad, porque para someterse a una cobertura se necesita ser humilde. Los que se ponen a discutir, orgullosazos, y la Biblia dice que antes de la caída está la altivez de ojos, pero también dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo Él los exalte. La poderosa mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén, amén y amén. Por causa del tiempo, siendo las 10:30 de la noche en este lugar, pero para mí las 7:30, me veo obligado a terminar. Pero me quedo con un montón de cosas que debería de decir, pero Dios sabrá. Primer campamento, Sukkot. Mucha gente lo está entendiendo. Muchos de mis amigos que navegamos juntos dicen que no.
Me pongo con ellos, amigos del alma. Pues, pero qué mosca te picó, le digo. Pero ¿por qué estás diciendo semejante tontería? No, dice, eso ustedes se lo inventaron, no aparece en la Biblia. Pero no está aquí. No, eso es el Antiguo Testamento. Pero mira lo que... no, pero eso no sé qué. Pero aquí en el griego, no quiere nada. Y lo que a mí me impresiona, hermano, y ya con eso me despido, es que la mujer que se casa se cubre. La iglesia que se casa está cubierta. Se bajó Rebequita y se puso su... ¿Quién es ese señor que viene ahí? Es mi señor. Es mi esposo. Se bajó el camello porque hasta ahí le acompañó el camello, nosotros. Hasta ahí. Y le entregamos al amado. Por eso es que nosotros no nos tenemos que andar enamorando a la novia, tampoco. Porque la novia es de él, no de nosotros. Gloria a Dios. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Vamos a orar. Vamos a orar. Le ruego que se ponga de pie. ¿Sabe qué le voy a pedir al Señor? Que nos dé un espíritu de revelación. Porque no se trata de aprender esto. Se trata de recibir la revelación. Y cuando uno recibe una revelación, hermano, no se echa para atrás jamás. Cuando solo lo aprende de una mente a otra mente, yo siempre digo que de mente a mente es demente. Pero cuando se aprende del corazón de Dios al corazón de nuestro Dios es revelación. Por eso es que el evangelio no puede ser impuesto, tiene que ser expuesto. Y el que tiene el receptor lo toma y dice, eso es mío, y lo agarra. No critiquemos al que no tiene cobertura, bendigámoslo y supliquémosle a Dios que le dé un espíritu de revelación para que lo haga con todo su corazón. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por esta noche tan hermosa que nos permites ministrar delante de ti, Señor, con vestidura sacerdotal, con una cobertura espiritual poderosa que tú, Señor, has entregado a tu pueblo. Gracias por este principio cumplido en nosotros, Señor, que lo hemos entendido. Gracias, Señor. Yo te ruego que traigas las consecuencias de cumplir este principio de una manera poderosísima sobre cada uno de aquellos a los cuales se los has revelado y aquellos que lo conocen, lo entienden y aún dicen estar bajo cobertura, pero no les ha sido revelado. Te suplico con todo mi corazón que esta noche tú se los reveles. Que se los reveles en sueños, en tu palabra, en profecía, que tú se los reveles. Aquellos que nunca lo han tenido, Señor, te ruego que venga ese espíritu poderoso de revelación que enviaste sobre la vida de Daniel y de los 3 jóvenes hebreos, para que esa revelación sea impactante en su vida, en su corazón, y cambie el rumbo completamente de su vida, aún su vida ministerial. Señor, en el nombre de Jesús, yo he expuesto tu palabra y yo te ruego con todo mi corazón, haz la obra porque tú dijiste que la habrías de hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Yo dejo el tiempo para quien corresponde. Mientras me agarran el micrófono, quiero contarle así brevemente que yo fui muy atacado para abandonar mi cobertura. Muy atacado, así con odio. Cuando yo leí por primera vez, no por primera vez, lo leí a saber por cuál era la vez, pero por primera vez lo entendí. Génesis 49, cuando habla de José, dice, lo asaetearon los arqueros y lo llenaron de amargura. Eso me pasó a mí. Porque yo amaba tanto a mi padre espiritual, hermano.
que a algunos tal vez hasta les parecía idolatría, pero no era idolatría, simple y sencillamente una admiración, hermano. Podría casi decirle que él me terminó de educar, hermano. Y entonces me quisieron separar de él. Entonces le iban a hablar a él mal de mí y a mí mal de él. Y entonces un día, cuando había sido muy grosero lo que había pasado, yo ya había renunciado al ministerio. Entonces estaba predicando, según yo, por última vez. Y estaba predicando de Números capítulo 13 y 14, en donde mandan a los espías. Y entonces Caleb y Josué dicen: ciertamente hay gigantes, pero serán como pan comido delante de nosotros. Pero da la explicación. La Biblia de las Américas lo dice literalmente: porque su cobertura de ellos le ha sido quitada. Entonces iban a vencer a los gigantes porque les habían arrancado la cobertura. Entonces cuando yo dije eso, el Espíritu me habló y me dijo: te quieren quitar a ti también tu cobertura. No lo permitas. Me aguanté, hermano. Aguanté. Mire, humillaciones, hermano. Humillaciones fuertes, pero no como la que tuvo que aguantar aquella mujer que le dijeron perría. Y entonces yo le digo algo, yo le predico esto y sé delante de Dios que tengo solvencia para decírselo, porque terminó la carrera de mi padre espiritual sobre la tierra. Jamás levanté mi mano contra el ungido de Dios. Y a estas alturas tampoco lo hago. Entonces, la cobertura es un principio bien importante. Si usted no lo ha visto de esa manera, vaya delante de Dios y dígale: papito lindo, revélamelo. Amén. Dios lo bendiga. Yo ya oré, ya prediqué, ya me voy. Amén. Qué maravilloso, hermanos, es el domingo empezamos a hablar de esto, ¿verdad? Y del libro de Números, ¿verdad? Estuvimos ahí estudiando algunos párrafos del libro de Números y qué bendición, hermanos. A veces yo alcanzo a llegar a alguna, como tenemos la diferencia horaria, siempre oigo, ustedes saben, oigo a mi pastor y para escucharlo. Y algunos hermanos dicen: el apóstol estaba predicando lo que usted estaba hablando también. Es que por eso que no me gusta hacer los mensajes con la ventana abierta, le digo yo. Pero el mismo espíritu, hermano. Y qué bendición más grande. Así que, bueno, mañana es mañana. Y yo quiero que podamos venir y se vaya ahí a su casita, ¿verdad? Todavía agarra el metro. Sí. Así que mañana a las 10 de la mañana, con la ayuda del Señor, todos los que pueden y hagan un esfuerzo por estar. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Él alce sobre ti su rostro, su panim, su mirada. Él tenga de ti misericordia y Él ponga en ti paz. Paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que te rodea. El Señor te bendiga en tu casa y el Señor bendiga tu trabajo. El Señor bendiga cuando vas en el camino. El Señor te bendiga al acostarte y el Señor bendiga tu levantar. El Señor te ponga por cabeza y no por cola. El Señor te ponga de primero y no de último. El Señor bendiga tu artesa y tu tabla de amasar. Bendiga tu vasija de aceite, tu despensa siempre esté rebosando. Que la bendición de Dios te alcance. Que tus hijos sean enseñados por Jehová.
Que tú y tu casa sirvan a Dios con toda su fuerza. Que ninguno de tus hijos, aleluya, sea arrebatado por el maligno. Que tu mujer sea como vid y tus hijos como planta de olivo alrededor de su mesa. Que el Señor guarde tu caminar y que nunca te apartes del libro de la ley, porque en él meditarás de día y de noche. Ese libro, esa palabra te apartará del mal y serás bendito. Como Padre te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde, y que mañana podamos estar ansiosos de recibir la bendición del Señor. Amén. Los adoradores, por favor, aquí.